Facebook Live y acá por Zoom, estamos grabándolo. Así que bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer hoy el shiur de la perashá de la semana. Vamos a analizar un poquito la perashá que nos corresponde esta semana. Vamos a hacer un shiur cortito para poder ver un poco, tener una idea general. Y el tema de esta perashá, y es un nuevo libro. Comenzamos un nuevo libro de los 5 libros de la Torá esta semana, que es el libro de Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto, que es el cuarto de los 5 libros de la Torá, y casualmente siempre se lee en la semana anterior a Shavuot, a la semana anterior a la entrega de la Torá. Entonces vamos a pensar un poquito cuál es la relación entre la perashá de Bamidbar, lo que nos cuenta Bamidbar, y la festividad de Shavuot. Vamos a entrar un poco en el detalle, por qué es tan importante el título del libro, que se llama Bamidbar, que significa en el desierto. Nosotros sabemos que el pueblo judío estuvo durante 40 años deambulando en el desierto, pero más allá de el concepto dónde estaban, ahí también fue donde se entregó la Torá, en el desierto. Y muchos se preguntan, ¿por qué no se entregó la Torá, no sé, en Jerusalén, en el Beit HaMikdash, o en algún lugar más ilustre? ¿Por qué en el desierto? Incluso hoy en día, si uno va a la montaña del monte Sinai, donde se entregó la Torá, es un pedazo de tierra que no tiene ningún valor especial. Uno puede ir ahí, hay animales, hay pájaros, uno puede, no tiene ningún no se destaca en nada. Es un lugar cualquiera en la mitad del desierto, ni siquiera se puede saber dónde fue. O sea, básicamente fue entregado en la montaña del Sinai. Sabemos el sentido del monte Sinai, la grandeza de cómo fue ese gran evento, pero en la práctica no quedó fijo en el lugar. Entonces, uno diría que la Torá, que fue un hecho fundamental en la historia de la humanidad, debería haberse entregado en un lugar con mayor fuerza, mayor santidad. ¿Por qué fue entregada en un lugar como el desierto? Otra de las preguntas que vamos a tratar de analizar hoy es, nosotros siempre tenemos a la vida de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fue el gran líder que recibió la Torá, que sacó al pueblo judío de Egipto, los condujo durante 40 años, superando cientos de obstáculos. Ahora tenemos una pregunta: ¿qué pasó con los hijos de Moshe? ¿Por qué los hijos de Moshe no figuran en la Torá? En esta perashá nosotros empezamos a decir, Ele Toldot, esta es la descendencia de Aarón y Moshe, en el día que habló Hashem con ellos, con Moshe, en el monte Sinai, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Elazar y Tamar. Dice Rashi, no recuerda sino a los hijos de Aarón, y son llamados hijos de Moshe por cuanto que Moshe les enseñó Torá a ellos. Y esto nos enseña que cualquiera que le enseña al hijo de su prójimo Torá, el pasuk lo considera como si fueran sus hijos. Por eso también nosotros decimos en el Shema, Beshinamtam levaneja, le enseñarás a tus hijos, estos son los alumnos. En el día que habló Hashem con Moshe, ellos se convirtieron en su descendencia por cuanto que Hashem les enseñó. Entonces tenemos estas dos preguntas. La primera pregunta, ¿por qué la Torá fue entregada en el desierto y no fue entregada en un lugar más especial? ¿Y qué tiene que ver el desierto? ¿Qué mensaje, qué fuerza tiene el desierto para transmitirnos? Entonces,
¿Cómo lo podemos conectar? Hay un midrash que dice, y habló Hashem con Moshe en el desierto de Sinai. Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai, Bemidbar Sinai. ¿Por qué en el desierto de Sinai? De aquí los sabios enseñaron que la Torá fue dada a través de 3 elementos: el fuego, el agua y el desierto. ¿Cómo sabemos que fue dada a través del fuego? Porque dice en Shemot 19:18, y el monte Sinai era todo humo, ya que Hashem bajó a él en medio del fuego. ¿Cómo sabemos que fue dada a través del agua? Dice, los cielos gotearon y las nubes gotearon agua en Sinai, así dicen Shoftim, en Jueces, en el Tanaj. ¿Cómo sabemos que fue dada a través del desierto? Como dijimos antes, Hashem habló a Moshe en el desierto de Sinai. Pregunta al Midrash, ¿y por qué fue dada la Torá por medio de estos 3 elementos? Fuego, agua y desierto. Porque así como los 3 elementos son gratuitos para todos los habitantes del mundo, el fuego es gratuito. Uno no paga por fuego, simplemente necesitas un fósforo, necesitas un encendedor. El agua del mar es gratuita, no tiene un costo. Y el desierto es un lugar inhabitado, público, para todo el mundo. Así son las palabras de Torá para ellos. Como dice Yeshayahu, todos los sedientos vengan por el agua. Y explica, aunque no tengan dinero. La Torá no se puede comprar, la Torá no se puede adquirir y la Torá es gratuita y accesible a cada uno. Entonces tenemos 3 palabras asociadas con Sinai. El fuego de la montaña, el agua, como cantó Deborah, la canción de la profetisa Deborah que decía que la Torá bajó con el agua, y el desierto en esta perashá. Y los quiere decir que son gratuitos para todos los habitantes del mundo. Ahora, uno podría decir que estos tres elementos, el fuego, el agua y el desierto, uno podría tener otras enseñanzas que no sean solamente la cuestión del valor o de la utilidad o de lo público. Uno podría decir, el fuego tiene que ver con otras cosas, con calor, con energía. El agua tiene que ver con saciar la sed, con hacer que las cosas crezcan, que son metáforas mucho más, si uno las piensa con la Torá representa el fuego, el calor, la energía, el agua representa saciar la sed, un alma sedienta se acerca a la Torá, y también con el crecimiento. El agua, nosotros somos la semilla y la Torá es el agua que nos riega, e incluso como enseñó Rabbi Akiva, que la Torá se compara con el agua, que un pez no puede vivir fuera del agua, un judío no puede vivir sin Torá, se asfixia, no puede vivir, es como vos vas a sacar un pescado del agua, le podés prometer lo que sea, no va a poder sobrevivir. Él se asfixia sin Torá, no tiene permanencia. Y el otro punto, el desierto es un lugar donde uno está perdido, donde en el desierto del mundo uno no sabe dónde sale y a dónde llega, está en un espacio donde necesitas un sentido de la orientación, un sentido de la ubicación y saber dónde estás. Que los 3 funcionarían, la Torá puede funcionar como el GPS, como la brújula que nos ubica en el desierto. ¿Por qué el enfoque de los sabios les interesa tanto el concepto de decir son gratuitos? Entonces, otra de las cosas, ¿cómo lo comparamos con el desierto? El desierto es un lugar donde hay silencio, donde se puede escuchar la voz de Dios, donde no hay nada que nos pueda distraer. El desierto es un lugar apartado de los pueblos, de las ciudades. Hay una cuestión muy interesante, que también es esto que nosotros decimos, el desierto es un lugar donde que nadie pueda decir que la Torá es un privilegio para pocos. Que nadie pueda decir que la Torá es exclusiva para los habitantes de... ¿Sí? Cualquiera que es del interior siente los porteños, que los porteños dicen, no, porque Buenos Aires, o sea, cada ciudad tiene su identidad. Imagínense si la Torá hubiera sido entregada en una ciudad,
la hubieran monopolizado, la hubieran manipulado y decir, no, porque en esta ciudad hubieran hecho un lugar de culto solamente de la ciudad que tenían a disposición. O sea, el desierto es tierra de nadie, el acceso es igual para todos. En el desierto también sobrevive el más fuerte. En el desierto es un lugar donde uno se siente vulnerable, donde uno se siente como una oveja en busca de un pastor. Y es fácil perderse también, como en el mundo. Entonces uno necesita una brújula. De hecho, es interesante que la palabra midbar, desierto, tiene las mismas 3 letras que la palabra dabar. Es, por un lado, cosa, y por otro lado, palabra. De hecho, en hebreo, la palabra es una cosa. Devarim, cosas, son palabras. Por cuanto que Dios crea todo con la palabra. Midbar también tiene las mismas letras que Medaber. Pero los sabios no tomaron ninguna de estas enseñanzas y fueron al concepto de que la Torá tiene que ser libre y gratuita. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Por qué es tan importante el concepto de que la Torá no tiene, no puede ser monopolizada? Nadie la puede hacerse la suya, nadie la puede decir yo soy el dueño de la Torá. La Torá es de todos tienen acceso. Los sabios comprendieron que algo había nacido en el monte Sinai que distinguió, que fue una distinción para el judaísmo desde ese momento. En el judaísmo hay diferentes categorías. Por ejemplo, yo soy Levi, yo pertenezco a la tribu de Leví, y por lo tanto, en épocas del templo, cuando existía todavía el templo en pie, recibía el diezmo, se le daba las 10 tribus, las 11 tribus de Israel le daban el diezmo a la tribu de Leví, las 12 tribus de Israel. Y después estaban la categoría premium, la elite, los Kohanim, que tenían acceso al servicio y podían ser sacerdotes, y hasta el día de hoy son los que dan la bendición sacerdotal, y son los que tienen que tener cuidados especiales y leyes especiales. Pero hay algo interesante en la Torá que se vio reflejado a lo largo de toda nuestra historia. El sacerdocio y el reinado incluso, a partir del rey David, era una cuestión de estirpe familiar. Nosotros decimos el Mashiach es descendiente de la casa de David. Es un ilustre, ahí tiene que ver con su estirpe, tiene que ver con su currículum, con su ADN. La Torá no podía ser, no va por estirpe, no va por transmisión, no va por ¿cómo se dice? Camiseta, no es una cuestión de chapa. La Torá no va por chapa, la Torá se la tiene que ganar cada uno. Entonces esto es lo que nos está diciendo. El acceso al conocimiento de la Torá tiene que ser democrático y libre. Como decimos, y el primer pasuk, la primera palabra, la primera enseñanza que los sabios dicen que se le tiene que enseñar a un niño apenas empieza a hablar, que es el primero de los 12 pesukim que el Rebbe instituyó también, que cualquier niño judío lo tiene que aprender de memoria y repetir, y lo sabe mi nena de 1 año y medio, y lo repiten los chicos de 3 años y a los 5 años. Torah Tzivá Lanu Moshe, la Torah que nos ordenó Moshe, Morayá, es una herencia que Eilat Jacob, para los hijos de Jacob. Esto quiere decir para todos, es una herencia para todos por igual. No es de nadie y es de todos al mismo tiempo. Es un privilegio en común. Entonces, esto tiene que ver que todos tienen acceso y por eso también tenemos historias. Por ejemplo, venimos de Lag BaOmer, la historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era descendiente de conversos. Rabbi Akiva era una persona ignorante hasta los 40 años. Rabbi Akiva había sido desheredado por su suegro y era un pastor ignorante, analfabeto. Y a los 40 años decidió irse y sumarse, inscribirse en la academia con los chicos de 5 años y se sentó en el preescolar
Imagínense la vergüenza que uno debía tener. Es muy tarde. Muchos dicen, es muy tarde para aprender. Yo nunca aprendí hebreo, ya no lo puedo aprender. Rabbi Akiva no tuvo esa vergüenza. Se sentó a estudiar con los chicos de preescolar, Aleph, Bet, no sabía ni leer. Y terminó siendo el gran sabio de Israel. Y era hijo, tenía todas las de perder, era hijo de conversos. Incluso se trae grandes sabios de Israel, venían de familias de conversos, familias de ignorantes. Incluso una persona que era un bastardo, incluso, dice, puede estudiar Torah. Todos tienen acceso para estudiar Torah. Y se les va a valorar no su estirpe, sino su estudio, su capacidad de avanzar. Entonces, esta es la enseñanza de lo que nos dice, fue entregada en el desierto. Hay varios sabios de Israel que propusieron esta idea de extender la Torá. Uno de ellos era, si no me equivoco, Rabí Hanina Mendoza, que él se dedicó a enseñar la Torá. La Torá estaba por ser olvidada y él recorrió ciudades y como cuenta, lo contamos ya alguna vez, él crió ciervos, los atrapó y después le hizo yejitá y repartió la carne a los pobres. Y con el cuero hizo pergamino, y con el pergamino después tomó gansos y escribió cada uno de los 5 libros de la Torá y los 6 tratados de la Mishnah, y recorrió aldeas y buscó niños para enseñarles, y a cada niño le enseñó uno y le dijo después que lo enseñe al resto. Y así salvó la Torá del olvido. Así nos cuenta el Talmud. Pero esta historia nos quiere decir que la transmisión de la Torá es algo que nos acompañó durante toda nuestra existencia, durante toda nuestra vida, desde los inicios. Si uno tiene que buscar algo que destaca al pueblo judío desde su inicio, es la Torá. El pueblo no es una nación que tenía un lugar fijo. Estábamos dispersos y estamos dispersos en cualquier lugar del mundo. El pueblo judío no es una nación que tiene una raza. Hay blancos, morochos, oscuros, rubios. El punto de unión para todos justamente es la Torá. Y por eso la Torá se entrega en el desierto, porque no hay, ¿cómo se dice? No hay jerarquía en acceder a la Torá. Cualquiera puede tener libre acceso a la Torá. Acceso libre y gratuito. Por eso nosotros decimos en el Pirkei Avot, hay 3 coronas que fueron dadas a Israel. La corona de la Torá, la corona de la Keuná y la corona del Malhut. La corona de la Keuná del sacerdocio fue entregada a Aarón. La corona del reinado fue entregada al rey David. Pero la corona de la Torá es para todo Israel que pueda venir y tomarlo. Y entonces vamos a comparar esto también con lo que dijimos sobre la historia de Moshe y sus hijos. Brilla por su ausencia que en la Torá no figura casi nada de la historia personal de los hijos de Moshe. Toda la familia de Moshe, de hecho eso fue uno de los argumentos de Korah, que criticaban a Moshe de ser, ¿cómo se dice? Hacer nepotismo, de poner a la familia en los altos cargos, porque Aarón, su hermano, era el Cohen Gadol, y los hijos de Aarón eran los Kohanim subsiguientes. Y el cuñado de Moshe, que se casó con Miriam, era el líder de la tribu de Yehudá. Y también Hur, el hijo, era también de Miriam, era el hijo de Miriam con Caleb, el hijo de Yefuné. Entonces uno podría decir que estaba todo en familia y que en algún momento Moshe, incluso así lo trae, que Moshe se preocupó cuando cuenta la historia de las hijas de Tzelofhad, que ellas vinieron a reclamar su herencia. Ahí plantea que Moshe, hay un midrash que dice que Moshe le planteó esa pregunta a Hashem, ¿qué va a pasar con mis hijos? Pero no tuvo éxito para poder transmitirlo. Y uno dice, Aarón sí tuvo éxito que sus hijos sigan el camino. David tuvo el éxito que sus hijos sean los reyes, por alcurnia, por descendencia, por herencia.
Moshe no pudo hacer que sus hijos sean los que sigan su camino, pero es por el mismo concepto. Todo se puede transmitir. Una herencia uno le puede heredar al otro, al hijo, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, departamentos, propiedades, campos. Lo material se puede heredar. Pero hay algo que no podés heredar, que es la capacidad. La Torá, hay que tener suerte, obviamente que uno tiene que ocuparse en la educación de los hijos. Y no estamos diciendo acá que Moshe falló en la educación de sus hijos. Pero el punto es acá de que tenían que ganárselo. Tenían que ganárselo por sí mismos. Y el que ganó la pulseada fue Yoshua, que fue el alumno más dedicado de Moshe. Y él fue el sucesor de Moshe. Y no era ni pariente, ni hijo, ni nada que ver. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo tuvo éxito? Por cuanto que él fue el que más seguía a Moshe en todo lo que hacía. Entonces la Torá nos da una idea muy grande, un valor muy grande de lo que es la educación. Solamente hay una sola cosa que es la educación. En la fuerza de la educación uno puede crear niños nuevos, uno puede generar hijos. Entonces, a pesar de que Moshe en sus hijos físicos, biológicos, no se destacaron como otros, los hijos de Aarón eran llamados hijos de Moshe, porque eran sus alumnos. Y esta es la cuestión de un maestro tiene hijos y tiene alumnos. Entonces no es un hecho solamente de transmitir información, es el secreto más importante de nuestra nación. El nacimiento biológico da vida, pero el nacimiento espiritual da sentido a la vida. Hay una historia interesante. Había una vez un moré en Jerusalén que era muy bueno, muy buen moré, y se encontró una vez, después de mucho tiempo, con un hombre adulto que le dijo que había sido alumno suyo hace 40 años. Entonces empezaron a charlar y le dijo, mira, te quiero contar algo, le dice este hombre. Te quiero decir que gracias a vos, le dice este alumno, ex alumno a su maestro, me transformé en moré yo también, ahora soy moré. Entonces empezaron a hablar de educación, le dice, mira, pero te voy a contar algo que me cambió la vida. Que a partir de hubo un momento en nuestra vida, cuando vos eras mi moré, que me cambió la perspectiva y el paradigma de lo que yo veía hasta ahora. En ese momento yo era un alumno, un chico joven, un chico de 12 años, y uno de los chicos trajo de su casa un reloj nuevo, muy costoso. El padre era un millonario y viajó al exterior y le trajo un reloj que era la envidia de toda la escuela, de toda la quita. Y todos los ojos mirábamos el reloj. Y de repente, en un recreo, volvió el niño rico y se puso a llorar y armó un escándalo. Le robaron el reloj. Le robaron el reloj. Y empezó a llorar y a gritar, a patalear. Y ninguno de los chicos se paró a decir que él había sido. Y el moré entró a la quita, vio la situación, el escándalo que estaba pasando, y nos pediste que todos nos paremos con los ojos cerrados, las manos arriba, mirando a la pared. Y el moré puso la mano en el bolsillo de cada chico y encontraste el reloj en mi bolsillo, cuenta este chico, confiesa este muchacho. Y pediste que todos nos sentemos cada uno en su lugar, y ahí dijiste que hubo uno de los chicos que tuvo no pudo sostenerse la tentación, pero ahora está todo bien y le devolviste el reloj nuevo al chico rico. Pero nadie nunca se enteró en la quitá quién había sido el que había robado. Algunos días hablaron, sospecharon, dijeron, pero nadie sospechó y yo me hice el distraído y no pasó nada.
Y por eso quiero agradecerte que después de muchos años, también te quiero agradecer que yo me sentía muy avergonzado y yo ya me estaba imaginando que al final del día me ibas a llamar y me ibas a dar todo un sermón de por qué lo hice y que está mal hacerlo y que no se puede robar, pero nunca me dijiste nada. Y en mi cabeza empezó a funcionar y a decir, mirá, cómo no me dijo nada, no me quiso hacer pasar vergüenza, tengo que mejorar, y así empecé a buscar, me convertí yo mismo en un moné con el objetivo de no hacer pasar vergüenza a los chicos y de transmitirles la enseñanza en un estado de puro. Pero te voy a decir la verdad, ¿cómo hiciste? ¿Por qué no me llamaste en ese momento y me dijiste un reproche, que era lo que yo esperaba que pase? Entonces el viejo maestro lo mira y le dice, te voy a decir la verdad. Ahora que me lo decís, me acuerdo de la historia. Y pasaron 40 años ya. Pero te voy a decir yo un secreto, una confesión. Cuando yo revisaba en los bolsillos, yo tampoco tenía los ojos abiertos. Yo también tenía los ojos cerrados. Y por eso hasta el día de hoy nunca supe quién había sido el que había robado el reloj. Entonces, esta es una gran enseñanza de no hacer diferencia entre los alumnos, no hacer diferencia entre el alumno que es el hijo de tal, o el hijo del otro, el hijo del tercero, o el más rico, o el más pobre. Todos tienen la misma posibilidad. Y esto es algo muy importante de poder transmitir, de poder dar, que la Torá es para todos y que todos puedan tener acceso a la Torá y estudiarlo. Y obviamente que esto se refuerza con la enseñanza del Baal Shem Tov, que hace 300 años el Baal Shem Tov inició una revolución. Hay gente que no se da una idea de lo que representa el impacto de la revolución que inició el Baal Shem Tov, justamente que su Yortzeit, su aniversario, es el día de Shavuot. Hace 300 años había una élite intelectual en Rusia, en Polonia, y aquellos que sabían estudiar vivían encerrados en sí mismos, conseguían los mejores casamientos, los mejores shidujim, y, ¿cómo se dice? Tenían el monopolio era como una casta, había un nivel, una jerarquía, y a la gente analfabeta, a la gente simple, al aguatero, al carnicero, al zapatero, lo discriminaban completamente. Te decían, vos no sos nada, vos no valés nada, ¿qué sabes vos? Y así había una grieta, había una distancia social muy importante. ¿Por qué? Porque a veces la Torá te genera arrogancia, a veces el estudio, el conocimiento genera arrogancia, genera que la persona se sienta algo importante. Y el Baal Shem Tov vino y dio vuelta el partido, dio vuelta el tablero. A partir de ese momento, el Baal Shem Tov apreciaba a las personas simples, a las personas sencillas, apreciaba el corazón de cada uno, apreciaba el énfasis, el entusiasmo que uno le ponía, y sacó a relucir la importancia de cualquier yehudí, de cualquier judío, el judío simple, y el que sabe estudiar están en la misma línea, todos están en la misma línea, y le dedicó, y por eso el Baal Shem Tov viajaba de pueblo en pueblo, y se acercaba en las plazas y en los mercados, y hablaba con cada uno, y saludaba a cada uno, y dio vuelta al judaísmo mundial, y hoy en día no existe más esa tendencia de separar y de decir hay nivel 1 y hay nivel 2, estamos todos en la misma, y hoy en día uno lo ve incluso con cualquier seguidor de Chabad o cualquier persona que vio también el vínculo que el Rebbe tenía con cada yehudí, de sacar a relucir el valor de diamante que tiene cada uno y el acceso a todos por igual. Que no es algo ¿cómo se dice? De algo privado, sino que la Torá es de público acceso para cada uno. Hay una
una historia que escuché hace poco. Había un rebbe que se llamaba el rebbe de Alexander, y había el que fue el que continuó después de él se llamaba Rebbe Herzl de Viale. Y este Rebbe Herzl era un hombre millonario, un hombre muy rico, y también era un hombre muy generoso que ayudaba a la gente. Y en un momento él era de la línea jasídica, digamos, y estaba el rabino del pueblo, que era un hombre con conocimientos, erudito, y todos los Rosh Hodesh, los primeros de mes, este rabino Herzl de Viale organizaba un encuentro que invitaba a toda la gente de la ciudad, a la gente simple, al panadero, al zapatero, al sastre, y organizaba como un fabrengue en un encuentro, estudiaban algo, y en una ocasión este Reversal invitó al rabino, le dijo: rabino, ¿por qué no se viene a la fiesta que hago Rosh Hodesh? Venga un rato. Pero el rabino decía: me voy a juntar con los ignorantes, me voy a juntar con los pobres con los pobres del pueblo, con el zapatero, con el aguatero. No, yo me junto con la gente que sabe. Y así le decía: no, mirá, no creo, tengo muchas ocupaciones. Y así lo pateaba, y pasaban los meses y le seguía empujando. En un momento dijo: mirá, la verdad que ya no puedo seguir pateándola más, no puedo seguir empujándolo. Entonces, bueno, además, como era uno de los hombres más ricos del pueblo, más influyentes, también por eso, ¿no? Porque tenía que respetar al hombre rico. Entonces fue, y cuando llegó estaban sentados varias mesas largas, y estaba este Reversal de Viale sentado en la cabecera. Entonces le digo: oh, rabino, qué bueno que vino, qué contento que me pone, siéntese en la mesa. Entonces hace una seña, le dice a los empleados, a los sirvientes, dice: traigan el whisky, saquen el mashke. Entonces empezaron a traer botellas y jarras de mashke y de whisky, de bebida. Dijo: rabino, acá todos tomamos, todos decimos lejaim, usted también diga lejaim, venga, tome, le sirvió un vaso de lejaim. Y el rabino dice: no, yo no tomo, no bebo. No, ¿cómo no va a beber? Acá todos estamos tomando, diga un lejaim. Lo presionó. El rabino se tomó un vaso. Pasaron 2 minutos, le dice: venga, sírvase, 18 años, este whisky es especial, lo traigo de no sé dónde, pruébelo. Otra vuelta más, otro segundo vaso, y así le tira 3 vasos, 4 vasos, hasta que le pegó el efecto del alcohol, no estaba tan acostumbrado a tomar, y empezó a cabecear, como se dice, a quedarse dormido, y cuando apoya la cabeza en la mesa, este Reversal de Viale le dice: bueno, ahora vamos a estudiar. Y todos los que estaban ahí, toda la gente esta simple, un campesino, un aguatero, un sastre, empezaron a estudiar y se la pasaron estudiando varias horas de la noche, muy profundo y muy avanzado. Y el rabino se quedó dormido, medio emborrachado, pero sintió que le habían tomado el pelo. Se dio cuenta que le habían hecho una jugada y que estaban estudiando Torá toda la noche y a él lo habían dejado durmiendo como un borracho. Entonces él por un oído le entró. Entonces se quedó con la espina, estuvo le dijo, todo el mes pensando en la jugada que le habían hecho. Entonces, pasó un mes y el Reversal le dice: rabino, va a venir esta vez de vuelta. Le dice: contá conmigo, voy a estar ahí. Entonces el hombre se presenta de vuelta, está ahí en el encuentro mensual, y empiezan a traer, dice: bueno, traigan el whisky, y él se hace el que toma el whisky, pero en vez de tomarlo tira al piso sin que se dé cuenta, y dice: sí, ya tomé. Le muestra el vaso vacío, pero dice: uy, estoy cansado, me voy a apoyar la cabeza, y disimula que está durmiendo. Cuando disimula que está durmiendo, de vuelta este Reverse de Viale dice: vamos a sacar los libros, vamos a estudiar. Y se ponen a estudiar Torá
y el rabino se da cuenta que él no entendía nada de lo que estaban diciendo. O sea, que cualquiera de todos los que estaban sentados en la mesa sabía más que él. Que todo su estudio y toda su fanfarronería y toda su envergadura no era nada. Cualquiera de los que estaban sentados, el aguatero, el panadero, estaban diciendo misterios y secretos de la Torá de una manera muy avanzada, y él no lo puede creer, y está como, wow, se queda humillado porque dice, yo me reía de ellos, yo me creía que era superior, yo me tenía toda mi fantasía de mi estudio, y acá me doy cuenta que todos ellos saben más que yo y están todos calladitos, están todos en silencio, ninguno, yo lo veo todos los días y no le doy, como se dice, no le doy 2 mangos. Y ahí vienen acá y están estudiando de una manera tan extraordinaria. Entonces, el hombre pasa, se empieza a ir la gente y después levanta la cabeza y le dice, Reversh, contame qué es lo que pasó acá. ¿Cómo puede ser? Me siento nada, me siento cero. Toda mi vida tenía una impresión y estoy desnudo, me acaban de desnudar porque todo lo que yo pensaba que tenía no tengo nada. Y le dice, ya sabía que te estaba haciendo el dormido, pero todo esto te quería dar una lección. Él a veces criticaba a los rebes hasídicos, entonces le dice, todas estas personas, vos estás en un nivel que lo que vos sabés es nada comparado a lo que ellos saben. Y todos ellos, en comparación a lo que yo sé, también son como nada en comparación a lo que yo sé. Y lo que yo sé en comparación a mi rebe es nada en comparación con lo que mi rebe sabe. Así que imagínate la distancia de lo que estamos hablando. Así que fue un mensaje que le dio para que el rabino cambie un poquito la actitud en no pensarse que él puede tener el monopolio y tener la exclusividad con la Torá. Y otra de las historias es que cuando uno viajaba, no me acuerdo cuál era el pueblo, si era Cracovia, escuché una vez el cantante, y no sé si escucharon alguna vez hablar el Shlomo Karlebach, famoso cantante de música judía. Él contó que una vez su padre lo llevó a no me acuerdo qué ciudad era, y le dijo, en esta ciudad vamos al shul, vamos al templo de los sastres, porque hoy están finalizando el jazz, finalizando el Talmud. En silencio, sin tanto espamento, sin tanta grandiosidad. Eran todos sastres que se pasaban estudiando todo el día, que se pasaban trabajando todo el día, y habían hecho ese día, habían terminado entre todos todo el Talmud. Son más de 7.000 páginas. Cada uno de ellos habían terminado el Talmud. Y uno dice, bueno, wow, los sastres eran especiales. Dice, no, pero mañana era justo para esta temporada, en la víspera, cerca de la época de Shavuot. Vamos a ir al de los aguateros, que también van a terminar el jazz. Y cada familia, cada uno, terminaba el jazz, terminaba todo el Talmud. Y no eran personas que cobraban por hacerlo o que les pagaban por estudiar. Eran sastres, aguateros, panaderos, gente simple. Incluso él contó que había un emprendimiento que, si no me equivoco, cuando habían llegado ya a Estados Unidos, de Rusia, de Europa, era una sastrería grande que trabajaba como una manufactura, como una industria, y habían contratado 10 o 15 sastres, todos judíos, y que les pagaba el sueldo a todos ellos, pero uno de los 15 que trabajaban por turno, 10, 12 horas por día, se iba a un costado en una mesa y leía y estudiaba en voz alta y todo el resto repetía y escuchaba mientras trabajaba. Y a las 2, 3 horas cambiaban de turno y otro de los que estaba ahí sentado iba y estudiaba y repasaba y enseñaba y el resto escuchaba. O sea que estaban 2, 10, 12 horas todo el día estudiando y aprendiendo Torá. Y el dueño les pagaba el sueldo a todos, solamente que se hacían turnos, uno de cada se paraba y 1 hora o 2
estudiaba, así que mientras estaban trabajando, estaban estudiando Torá. Por eso decimos, la Torá no es exclusiva, se entregó en el desierto para darnos un mensaje de que es para todos y para cada uno. Uno no puede decir, la Torá la estudian los rabinos, la Torá la estudian los religiosos, la Torá la estudian los de barba, la Torá la estudian los de sombrero. La Torá fue dada en el desierto porque es para todos por igual. Es un manantial que sacia la sed, es un fuego que nos da calor y energía. Como dijimos, las tres cosas que se compara a la Torá: el fuego, el agua y el desierto. Pero todas tienen que ver, los sabios nos dicen que son gratuitos, porque está al alcance de todos. Así que hay que pegar un envión, aprovechar que ahora estamos en cuarentena, que los tiempos son distintos, que estamos en casa, y aprovechar para estudiar Torá cada vez más. Ni siquiera la cuarentena nos puede detener de estudiar Torá. Está a disposición de cada uno y al alcance de cada uno, así que tengamos Hag Shavuot Sameach y podamos aprovechar para sumar y crecer en nuestro estudio de la Torá. Saludos a todos.